Hola, muy buenos días, alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 143. Les doy una vez más la bienvenida a esta su primer clase de lo que es la asignatura de lengua extranjera, inglés, y la cual pues yo voy a estar a cargo de ella, como ya les había dicho. Espero que pues tengamos un buen entendimiento, una buena comunicación. Para empezar, quiero pedirles que en la primera parte de la libreta que ya les había dicho que consiguieran, en la primera hoja, por favor van a escribir su portada, la portada del primer trimestre, ya que este ciclo escolar 2020-2021 va a ser dividido en 3 trimestres. Ahorita les voy a dar los contenidos de ellos, empezando por el primero, y les voy a pedir que la primera parte, como les repito, de la libreta, van a escribir ahí su portada en la primera hoja. ¿Qué datos quiero que incluyan en su portada? Bueno, van a incluir, para empezar, el nombre de la escuela, que sería Escuela Secundaria Técnica número 143. Por allá abajo le escriben la población: San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca. Después, enseguida, quiero que escriban, por favor, el nombre de ustedes. Le van a escribir en inglés student's name, como en las portadas que ya hemos trabajado anteriormente. Ustedes ya saben cómo las hemos realizado. Van a escribirle student's name. Después de student's name le van a escribir el nombre del grado que van a cursar. En este caso pues estamos hablando de third grade, que sería tercer grado. Ahí le van a incluir, y enseguida también quiero que incluyan, van a incluir teacher's name, que sería el nombre del profesor, en este caso mi nombre, Roberto Bistrain Aragón. Y en la parte de hasta abajo le van a poner la palabra signature, que es asignatura. Ahí le van a poner inglés, y sería todo lo que quiero que incluyan en su portada. Quiero que la hagan en inglés. Al rato les estaré proyectando un pequeño ejemplo, una libreta donde viene una portada, y ahí van a checar ustedes el ejemplo para que vean exactamente cómo la van a elaborar. Bien. Terminando de hacer la portada, la siguiente actividad sería, les voy a dictar por ahí los contenidos del primer trimestre, del segundo y del tercer trimestre. Empezando por el primero, les voy a hacer llegar esto también a través de una fotografía, una diapositiva, pero primero se los voy a dar lo voy a leer para ustedes, para que vayan tomando en cuenta. Los que quieran ir tomando apuntes pueden hacerlo, pueden copiarlo también en su libreta para que lo tengan ahí escrito y no se les olvide. Bueno, primero, comunidad 1, le repito, se lo vamos a dividir en 3 trimestres. En el primer trimestre van a escribir, el primer contenido sería narrar vivencias del pasado, como primer guión. Narrar vivencias del pasado. Después dice ahí, expresar acciones pasadas que continúan en el presente. Escríbanle por ahí: expresar acciones pasadas que continúan en el presente. Después, el siguiente punto sería describir experiencias. Describir experiencias. Como cuarto punto, vamos a ponerle ahí en su libreta: expresar acciones pasadas con relevancia en el presente. Repito, expresar acciones pasadas con relevancia en el presente. Punto y coma. Pedir y dar detalles acerca de ellas. Voy a repetir una vez más esta última. Expresar acciones pasadas
con relevancia en el presente, punto y coma, pedir y dar detalles acerca de ellas. Bueno, esto sería lo referente al primer trimestre. El segundo trimestre se va a titular viajes y excursiones, y el primer punto le vamos a escribir ahí, expresar el superlativo. Expresar el superlativo. Como punto número 2 sería preguntar y responder sobre precios en un viaje. Preguntar y responder sobre precios en un viaje. Como punto número 3, expresar planes futuros. Expresar planes futuros. Como punto número 4, ofrecer y pedir comida en un restaurante. Repito, ofrecer y pedir comida en un restaurante. El siguiente número sería formular quejas. Formular quejas. Y por último, sería hablar por teléfono. Escríbanle por ahí. Hablar por teléfono. Bien, ahora para terminar, vamos a abordar los contenidos que comprenden el tercer trimestre de este tercer grado. Y el tercer trimestre se titula Sucesos Relevantes. Sucesos Relevantes. Bueno, aquí, como número 1, vamos a escribir inferencia de vocabulario. Repito, inferencia de vocabulario. Como punto número 2 sería identificación del papel que desempeñan algunos signos de puntuación. Voy a repetir, identificación del papel que desempeñan algunos signos de puntuación. Y como último punto o tema sería transcodificación a nivel elemental. Voy a repetir este último, transcodificación a nivel elemental. Muy bien, una vez que ya tengan ustedes escrito esto que les acabo de decir, vamos a empezar con el primer tema del primer trimestre, que es narrar vivencias del pasado. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el tiempo pasado en inglés. Este tiempo, pues ustedes ya lo vimos en el segundo grado. Hicimos algunas oraciones y algunos textos en tiempo pasado. Ahí ustedes vieron cómo manejamos los verbos o cómo funcionan los verbos en inglés en tiempo pasado. Y saben ustedes que tenemos dos clasificaciones de verbos. ¿Cuáles son los verbos que tenemos para poder identificar el tiempo pasado? Bueno, los verbos se dividen en regulares e irregulares. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son aquellos a los cuales, para convertirlos en pasado, les vamos a agregar al final ed. Por ejemplo, el verbo play. El verbo play es un verbo regular y significa jugar o tocar algún instrumento. Bueno, este verbo, para convertirlo en pasado, como es un verbo regular, va a seguir una regla, la cual quiero que por ahí escriban. Les voy a dictar, pónganle por ahí: los verbos regulares se cambian a pasado escribiendo ed
al final del verbo. Voy a repetir, los verbos regulares se cambian a pasado escribiendo ed al final del verbo. Punto. Y para los verbos irregulares no tenemos alguna regla, ya se los decía antes, entonces es necesario que nos los aprendamos. Ahí vamos a tener que repasar, hacer ejercicios para que se nos vayan grabando cuál es la forma pasada de los verbos irregulares, ya que no siguen ninguna regla o alguna fórmula como son los verbos regulares. Estos verbos irregulares no siguen ninguna regla ni ninguna fórmula, su forma pasada, cada uno tiene una forma distinta y ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Bueno, como primera actividad, ya que escribimos, ya que recordamos la clasificación de los verbos regulares e irregulares, ahora ya con esto vamos a empezar haciendo 10 oraciones que tengan verbos regulares. Ustedes por ahí ya lo vimos en segundo grado, ya les di listas, incluso en los libros de texto vienen ahí listas de verbos regulares, listas de verbos irregulares. Ustedes van a tomar 10 verbos regulares y me van a hacer 10 oraciones. Esa sería como una primera actividad, en la cual se va a tomar en cuenta como una tarea para que empecemos a evaluar este trimestre. Entonces, les repito, van a ser 10 oraciones con verbos regulares. Les voy a dar algunos ejemplos por recordar de verbos regulares. Les decía, puede ser el verbo play, el verbo study, el verbo... hay muchos verbos. Ustedes van a checar ahí en su libro, ahí tienen las listas. Me van a hacer entonces 10 oraciones con verbos regulares y 10 oraciones con verbos irregulares. Entonces en total van a ser 20 oraciones, 10 con verbos regulares y 10 con verbos irregulares. Esto sería una tarea que me van a elaborar y la van a ir recopilando ahí en su libreta. 10 oraciones en pasado con verbos regulares y 10 oraciones en pasado con verbos irregulares. Bueno, enseguida les voy a dictar para que apunten ahí en su libreta un aspecto más del tiempo pasado en inglés, que es un aspecto general, pero que es necesario que ustedes lo sepan. Entonces pónganle por ahí: para las oraciones negativas usamos el auxiliar did. Para las oraciones negativas usamos el auxiliar did. Para las oraciones interrogativas usamos también el auxiliar did al inicio de la oración. Una vez más lo voy a repetir. Para las oraciones interrogativas usamos el auxiliar did al inicio de la oración. Bueno, enseguida les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver cómo funciona el auxiliar. En este pequeño ejemplo ustedes van a ver que el auxiliar did nos sirve para hacer para hacer oraciones negativas, y lo vamos a usar en su forma negativa, did not, que sería didn't. Y para las oraciones interrogativas se va a usar el mismo auxiliar did en su forma normal, que es did, y se va a usar al inicio de la pregunta. Acuérdense que
Las oraciones interrogativas básicamente son preguntas. Entonces enseguida les voy a escribir este ejemplo, les voy a dar por escrito el ejemplo donde viene la oración negativa y después la oración interrogativa, y en los dos casos usando el auxiliar bit. Bueno, también les voy a dar una pequeña lista de algunos verbos donde ustedes pueden checar de qué forma se alteran los verbos regulares para cambiar su forma de presente a pasado, y de esa forma van a comprender más cómo se elabora una oración en tiempo pasado, ya que en este primer tema de su primer trimestre, como dice ahí, son narraciones pasadas. Entonces aquí necesariamente tenemos que checar el tiempo pasado de los verbos. Bueno, enseguida les voy a escribir el ejemplo del que les decía, para que ustedes vean más o menos cómo funciona este auxiliar. Bueno, como les decía, les voy a dar un ejemplo escrito de lo que es una oración en tiempo pasado. Vamos a ver su forma afirmativa, después su forma sería negativa y después su forma interrogativa. Recuerden, todo esto está en tiempo pasado. Aquí estamos usando un verbo regular para que vean ustedes cómo va a ser afectado el verbo. Ok, y tenemos acá, dice negative sentences, oraciones negativas. Ok, entonces dice acá, Susan played the guitar yesterday. Primero tenemos el sujeto, en este caso es Susan, que es una tercera persona. Después, más, dice aquí, viene el verbo played. Como verán ustedes, el verbo played ya está alterado aquí, dice ed al final del verbo, porque recuerden que estamos en tiempo pasado. Entonces acá sería Susan played y después un complemento, the guitar yesterday. ¿Qué significa Susan played the guitar yesterday? Susan tocó la guitarra ayer, y de esta forma ya estamos haciendo nuestra oración en tiempo pasado. Esta sería afirmativa, y aquí está mi verbo alterado ya con el sufijo ed, que les repito es para los verbos regulares. Muy bien, enseguida en la parte de abajo viene la misma oración, pero ahora en forma negativa. Acuérdense que aquí está en forma afirmativa, pasado afirmativo, ahora sería pasado negativo, y dice así: Susan did not play the guitar last night. Voy a repetir, Susan did not play the guitar last night. Ok, entonces acá tenemos el auxiliar did, pero acuérdense que es oración negativa, entonces por eso dice did not. Did not, voy a escribirlo aquí, es igual a contraerlo de esta manera. Didn't. Cuando ustedes miren didn't, quiere decir que es igual a did not. Entonces continúo. Dice aquí, Susan did not o Susan didn't play the guitar last night. Entonces aquí la traducción sería, Susan no tocó la guitarra anoche. Y por último, en la parte de abajo tenemos la misma oración, pero ahora en forma interrogativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pregunta. Bueno, para las preguntas la estructura va a cambiar. El auxiliar que implica el pasado, que sería did, va a ir al inicio de la oración. Como ustedes pueden ver, aquí ya lo subrayé, el did está al inicio y dice así: Did Susan play the guitar last month? Repito, Did Susan play the guitar last month? Entonces aquí la pregunta dice así: Susan tocó la guitarra el mes pasado. Como pueden ver ustedes aquí el verbo no lleva la forma ed, porque ya tenemos el auxiliar al inicio. A diferencia de la primera oración que está en afirmativo,
que no usamos auxiliares y por eso aquí alteramos el verbo directamente. Esto, le repito, es para los verbos regulares, ya que los verbos irregulares no siguen ninguna regla. La clasificación de los verbos regulares e irregulares está en los libros y la vamos a checar en ese libro. Bueno, en el libro que tengamos que usar. Bueno, pues esto sería todo por la primera sesión de inglés. Espero haya sido claro y espero haya sido de su agrado también. Pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Les deseo un bonito fin de semana y les reitero que hagan sus actividades, ya que con esto les estaremos evaluando. Bueno, me despido de ustedes y les deseo un bonito fin de semana. Hasta luego. Adiós.